Bueno, hermanos, hoy vamos a terminar la enseñanza, la serie que hemos estado predicando sobre lo que es la sana doctrina. Hoy vamos al tema número 7 para concluir esta serie. Y el tema de hoy es el propósito de la sana doctrina. El propósito de la sana doctrina. Hermanos, la palabra de Dios tiene que tener un propósito. O hay un propósito para la sana doctrina. Quiero dar una introducción primeramente en relación a la palabra para que podamos entender luego ese propósito. Hay un refrán que dice que somos lo que comemos. Yo no sé cuántos han oído ese refrán o ese dicho de que somos lo que comemos. O sea que dependiendo de nuestra alimentación, así será nuestra salud física, en este caso. Por lo cual deberíamos de preocuparnos por lo que comemos, algo que la mayoría no hacemos. Yo no sé cuántos se preocupan por lo que comen. La mayoría de nosotros, de las personas, lo que quieren es solamente saciar el hambre. Y nos comemos lo que nos pongan enfrente o lo que veamos rico o nos sepa rico, sin realmente a veces preocuparnos por una alimentación sana. Y yo creo que eso es la mayoría, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos ese problema. Pues de la misma forma, dependiendo de la enseñanza que recibamos, así va a estar nuestra salud espiritual. Depende de lo que nos enseñen, depende de lo que nos den a través del Evangelio, a través de la palabra, así va a ser nuestra salud espiritual. La Biblia habla de que nosotros debemos de fortalecer nuestra fe, madurar nuestra fe, que es lo que vamos a ver ahora, más adelante, del propósito de la palabra de Dios. ¿Qué es eso en este caso? Necesitamos realmente saber que lo que nosotros recibimos, lo que a nosotros se nos enseña, hermanos, aunque usted no lo crea, hermanos, es un asunto de vida o muerte. La enseñanza, la palabra. Igualmente eso es en lo que nosotros nos comemos. Una persona que tenga una alimentación pésima, muy probablemente esa persona va a llegar a padecer de un montón de enfermedades por su alimentación. Pues igual forma, dependiendo de la palabra, dependiendo de lo que nosotros comamos espiritualmente, así va a ser nuestra salud espiritual también. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versos 21 y 22. Yo quiero que veamos lo que dice Santiago a sus lectores. En el capítulo 1, versos 21 y 22, lo que les dice Santiago a sus lectores o oyentes. Y dice así la palabra en Santiago 1, 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, oigan esto, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, dependiendo de la palabra, hermanos, eso va a ayudarnos para esa palabra implantada, para salvar nuestras almas, dice la palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra es la que va a traer un cambio, una transformación a la vida del creyente. Sigue diciendo el verso 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, Santiago está diciendo que después de que usted debe poner atención a la palabra que usted recibe, esa palabra usted debe de aplicarla a su vida y no ser solamente un oidor de la palabra para que esa palabra realmente pueda traer un cambio a su vida. Porque, hermanos, a veces hay personas que dicen que es rico comerse una hamburguesa, una pizza. Hermanos, y a veces lo que estamos comiendo, de alguna manera, aunque sabe muy bueno, no es lo que realmente el cuerpo necesita o lo que nosotros necesitamos. Amén. Ahora vea lo que les dice Pablo a los colosenses también en Colosenses 3:16. Ahí antes de Santiago, está Colosenses, después de Filipenses, Efesios, Filipenses, Colosenses. Y dice Colosenses capítulo 3, verso 16. Les dice el apóstol Pablo, la palabra de Cristo, oigan, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. Nótese, hermanos, cómo el deseo de Pablo es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. La palabra de Cristo, la palabra que viene de Dios, la palabra, hermanos, que es la que puede salvar nuestras almas, el verdadero evangelio, la palabra que nos confronta, que nos enseña. En este caso, porque es lo que dice Pablo, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos también. La palabra debe enseñarnos, pero también debe exhortarnos. La palabra, hermanos, no es solamente, como hablábamos la semana pasada, no es solamente o no debe ser al gusto del cliente. Debe ser una palabra que nos enseñe, una palabra que nos edifique, una palabra que nos exhorte en relación a nuestro pecado, en relación a nuestra vida, de cómo estoy viviendo mi vida cristiana, si estoy viviendo una vida que realmente busco agradar a Dios con mi vida o estoy viviendo una vida como el resto de las personas de este mundo. Porque el creyente debe vivir diferente al resto del mundo. Los cristianos estamos llamados a ser diferentes y eso tiene que ver, en este caso, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué la palabra de Dios? ¿Por qué Pablo se preocupa tanto por decirles que la palabra de Cristo mora en abundancia en ellos? Oigan esto. Y es que la palabra de Dios es autosuficiente. Oigan esto, la palabra de Dios es autosuficiente para enseñarnos y exhortarnos. La palabra de Dios es suficiente para esto. Hermanos, vamos a ver por la misma palabra de cómo esta Biblia que usted y yo leemos, estudiamos, que venimos a recibir los domingos en la casa de Dios o en el templo, donde venimos a recibir la palabra, recibir la enseñanza de parte del pastor. Hermanos, esta palabra tiene la autoridad autosuficiente, ella misma tiene autoridad para poder hablarnos, exhortándonos, enseñándonos a cuál es la voluntad de Dios. Y voy a dar 3 pasajes donde la Biblia nos muestra claramente que esta palabra tiene poder y autoridad para cambiarnos, que sería el alimento que nosotros necesitamos. Vamos a ir a Jeremías capítulo 23, verso 29. Jeremías, Antiguo Testamento, el profeta Jeremías. Aquí en el Jeremías 23, el Señor está hablando en contra de los falsos profetas. Él está denunciando a aquellas personas, a aquellos profetas que tomaban de su propio corazón para hablar cosas que Dios no había hablado, que Dios no había dicho, sino que ellos hablaban vanidad, dice, hablaban de su propio corazón, aún palabras halagüeñas, palabras bonitas, agradables. Pero hermanos, el propósito de la palabra de Dios no es, ¿cómo le digo?, que suene algo agradable y bonito. No, es que esa palabra realmente hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón. Y ve lo que le dice el Señor, lo que habla Él, en medio de que Él está hablando de los falsos profetas, dice esto. Jeremías 23, 29. Si puede, subráyelo. Y es una pregunta. Dice el Señor: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Hermanos, aquí el Señor está comparando su palabra con el fuego y con el martillo que quebranta la piedra. Esta palabra de Dios, hermanos, tiene el poder para convencer a alguien de pecado. Esta palabra, a la hora de ser predicada y enseñada, tiene el poder de Dios para convencer a alguien de que es pecador y que necesita arrepentimiento y volverse a Cristo. Porque su palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Ahora le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes, de nosotros, nos hemos sentido a veces realmente confrontados en nuestro corazón y hemos terminado llorando cuando la palabra nos ha golpeado? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso no es lo que yo necesito hacer. Yo no sé si me están entendiendo. Yo no necesito que la palabra usted lo golpee. La misma palabra tiene esa autoridad de parte de Dios.
Es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cuál piedra? El corazón endurecido del hombre, que la misma Biblia dice que es como una piedra, una roca, para cambiar su vida. Otro pasaje está en Isaías capítulo 55. Isaías está antes de Jeremías. Capítulo 55, versos del 10 al 11. Ahí está hablando el profeta el profeta Isaías, está hablándole al pueblo de Israel en relación de la misericordia de Dios, de que se vuelvan a Él de todo su corazón, que tengan hambre y sed de Él. Pero vea lo que dice ahora en el verso 10 y 11, dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar, eso hace la lluvia y la nieve, y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Wow. Hermanos, ahora aquí el Señor mismo compara su palabra como la lluvia o la nieve. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes, por lo menos ese es mi recuerdo, yo no sé cuántos de ustedes vieron Heidi, chiquitillos, por lo menos eso es una fábula que para mí fue favorita. Y yo no sé si se acuerdan después del tiempo cuando venía la primavera, en el tiempo de la nieve, cuando empieza a derretirse la nieve y empieza a salir y a germinar las flores. ¿Alguien vio eso? Eso sería, hermanos, algo maravilloso poderlo ver, porque eso en algunos lugares pues sí sucede, acá no. Pero vamos a tomarlo para nuestro contexto. Hermanos, aquí en el verano usted ve todo donde empiezan los pastos a secarse. Pero cuando empieza a llover, usted empieza a ver cómo esos pastos empiezan a agarrar vida y empiezan a ponerse en verdes. Hermanos, así Dios compara su palabra. Cada vez que nosotros predicamos, que alguien predica la palabra, predica el Evangelio, sin adulterar el Evangelio, hermanos, es como que Dios hace que caiga la lluvia sobre cada corazón, sobre cada vida, y hace que germine esa palabra, que cumpla el propósito por el cual Dios envía esa palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar fruto, para que nosotros podamos ser cambiados y transformados por esa palabra de Dios. Así que no necesitamos, hermanos, adulterar, no necesitamos, hermanos, ponerle saborizante a la palabra, no necesitamos, hermanos, hacerle como a los chiquillos, ¿verdad? Hacerle avioncito a la gente para que se pueda comer la palabra. No, la palabra misma tiene la autoridad de Dios para cambiar la vida del creyente. Otro pasaje es en Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, el autor de Hebreos hablando dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz. Hermano, la palabra tiene vida y no solamente es viva, sino que también dice que es eficaz, o sea, que ella funciona, ella sirve. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, eso es la palabra de Dios. Yo quería dar una introducción, esto era a modo de introducción para que usted entienda lo que es la palabra de Dios. Ella tiene autoridad, ella tiene poder para cambiar la vida de las personas, de los creyentes, de los hijos de Dios. Ella tiene esa autoridad, es la palabra, por eso se llama la palabra de Dios, no es nuestra. No es la palabra de un hombre, no es la palabra, hermanos, del apóstol, no es la palabra del profeta, como dicen hoy, no es la palabra del pastor, no, es la palabra de Dios.
Por eso una de las cosas que más pelean los hombres, grandes hombres de Dios en este tiempo es la predicación expositiva, exponer la palabra, enseñarle al pueblo lo que la misma Biblia está enseñando sin adulterarla, sin cambiarla, hermanos, para que esa palabra que tiene poder de Dios pueda cambiar la vida del oyente, la vida del creyente en este caso. Amén. Ahora sí entra conociendo todo lo que es la palabra de Dios, que es saludable, que es lo que necesitamos. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito de la sana doctrina? ¿Cuál sería la sana doctrina? La centralidad de la Escritura. ¿Cuál es el propósito de la sana doctrina? Que es lo que vamos a ver, y eso era modo de introducción. Es, hermanos, el propósito principal, oigan esto, el propósito principal de la sana doctrina es que Cristo sea formado en nosotros para llegar a ser discípulos de Cristo y no seguidores de hombres. Quiero volver a leer esto. El propósito principal de la sana doctrina, que ya vimos que ella tiene la autoridad de Dios, ella puede hacer la obra que Dios quiere que haga. El principal propósito de la sana doctrina es que Cristo sea formado en nosotros para llegar a ser discípulos de Cristo, no seguidores de hombres. Hermanos, porque esto debe ser bien claro. El propósito de Cristo es formarnos a nosotros a través de su palabra. No es ser seguidores de hombres, porque hermanos, vamos a ver por la palabra que esto parece que ha sido de siempre. Vamos a ir primeramente a Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. Gálatas está después de Corintios. Gálatas capítulo 4, verso 19. Y vean la forma como lo expresa el apóstol Pablo a los Gálatas. En el capítulo 4, verso 19. Me dicen amén. Dice en el 4:19, dice así: hijos míos. Ahora vea cómo Pablo se refiere a la iglesia de los Gálatas. Y él les dice: hijos míos. Hijos míos. O sea, el corazón de Pablo era un corazón paterno, era un corazón de que él se preocupaba por la iglesia, se preocupaba por los hermanos. Hijos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Ahora aquí yo dije que primeramente como una forma paterna, ahora aquí se pone una forma materna también, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Quiénes sufren dolores de parto? Si no, las mujeres. Como me dice mi esposa, es que usted no lo parió. Y eso dicen todas las mujeres, ¿verdad? Como ustedes no paren. Pues Pablo se pone de una forma materna también, hablando de la iglesia, y él les dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Había una preocupación en el corazón de Pablo, en la vida de Pablo, para que Cristo fuera formado en la iglesia, para que Cristo fuera formado en el creyente. Ese era el sufrimiento de Pablo, para que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, ¿cuál es el propósito principal de una madre o de un padre, vamos a ponerlo así, para alimentar a su hijo recién nacido y darle lo mejor? ¿No es para que crezca sano, saludable? ¿Ese no es el deseo de todo padre, de toda madre a la hora de alimentar a su hijo? Que pueda crecer sano, que pueda crecer fuerte. Ese es el deseo. Pues Pablo tenía ese deseo para la iglesia. Pablo tenía ese deseo para los creyentes. Que Cristo fuera formado en cada uno, que crecieran sanos, fuertes, pero que ese crecimiento iba a ser, como ya hemos visto, tenía que ser por medio de la palabra de Dios, realmente por la sana doctrina y no por seguir hombres o por doctrinas de hombres. Y Pablo aclara eso. Vamos a ir un momento a 1 Corintios 3, del 4 al 9.
Primera de Corintios, capítulo 3, del 4 al 9. Hermanos, porque Pablo entendió que era la palabra la que podía cambiar la vida de las personas. Él dice, yo sufro. Yo los veo como mis hijos, como dolores de parto, deseando que Cristo sea formado en ustedes. Pero también había quienes se equivocaban y creían que era seguir a Pablo o seguir a otros. Dice 1 Corintios 3, del 4 al 9, hablando el apóstol Pablo, a la iglesia de los Corintios, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero, o sea, ellos hicieron la obra de predicar, enseñar la palabra, tanto Pablo como Apolos, que era un hombre elocuente en palabras también, era un hombre que era bueno para enseñar la palabra, pero dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién da el crecimiento según Pablo? Dios da el crecimiento. ¿Se acuerdan en Isaías donde dice que la palabra de Dios es como la lluvia que cae y hace germinar? ¿Y cumplirá el propósito por el cual es enviada? O sea, la palabra de Dios es la que hace eso. Tiene un propósito en la vida del creyente. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dice, así que, versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Oigan esto, ¿y quién plantó y quién regó? Pablo y Apolos. Hermanos, si ellos eran gente importante en aquel tiempo, pero Pablo dice, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, que es sembrar, que es esparcir la palabra. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios solamente, pero oiga, y vosotros, ustedes, la iglesia, los creyentes, sois labranza de Dios y edificio de Dios. ¿Qué significa labranza de Dios? Que Dios es el que hace la obra. ¿La hace a través de qué? A través de su palabra. No es a través de mis palabras, no es a través del apóstol, no es a través del profeta, no es a través del pastor, no es a través de su palabra. Nosotros solamente somos colaboradores de Dios. Es lo que Pablo dice acá. Ahora, lo que yo quiero que usted me entienda es, hermanos, el propósito de esta palabra que se predica y se enseña. ¿Y quién es la que debe realmente hablar a nuestro corazón? Es esta palabra de Dios. Encontramos el propósito de la palabra de Dios de una forma clara y directa, que Pablo lo enseña en Efesios capítulo 4, del 11 al 16. Ahí después de Corintios, Efesios capítulo 4, versos del 11 al 16. Efesios capítulo 4, versos del 11 al 16. Aquí vemos, hermanos, yo quiero dar dos citas bíblicas donde vemos centrado la centralidad del propósito de la palabra de Dios, esa palabra que es sana, que viene de Dios para la iglesia. Efesios capítulo 4, del 11 al 16. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice el apóstol Pablo, y él mismo, hablando de Dios, de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, ¿quién los constituyó? Dios. Esos serían los colaboradores, ya acabamos de verlo. Pablo dijo, somos colaboradores de Dios, pero ustedes son la labranza de Dios, el edificio de Dios. No somos nada, solamente colaboradores. Llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Solamente somos colaboradores de Dios, nada más. Y Él los constituyó, o sea, en otras palabras, Dios es el que los pone, el que los llama, y a través de la historia lo hemos visto. El Señor fue el que llamó a los apóstoles. El Señor fue el que llamó a los profetas. El Señor es el que hace un llamado al pastoreo. El Señor es el que hace un llamado a los evangelistas. Eso no puede ser humanamente, hermano. Eso no es que alguien diga, yo quiero. No, es que esto no es si alguien quiere o no quiere. Eso es un llamado directamente de Dios, porque Él constituyó, Él es el que los llama. Es Dios, no es el hombre. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Él constituyó, y ahora dice, a fin, ¿para qué los constituyó entonces? A fin de perfeccionar a los santos, oigan, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa palabra, a fin de perfeccionar, esa palabra significa equipar. Es para equipar. ¿Para equipar para qué? Para el ministerio. ¿Por qué para el ministerio, hermanos? Porque todos estamos llamados a servir a Dios. De una u otra forma, usted le sirve a Dios en su trabajo, le sirve a Dios en su casa, le sirve a Dios en su barrio, le sirve a Dios donde usted ande, usted debe servir a Dios. No solamente en cuatro paredes en la iglesia, no. Somos llamados para servir a Dios. Y Él constituyó un grupo de personas que se van a encargar de impartir o de enseñar la palabra tal como Él la demanda. Y esa palabra tiene la autoridad para hacer que germine, para hacer que usted crezca y madure en la fe. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es toda la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ojo a esto, y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón, hermanos, agárrese acá, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito, hermanos, de Dios diseñar o ¿cómo es que dice? Constituir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es poder enseñar esa palabra que Dios quiere que se enseñe y se predique para que la iglesia crezca y madure. Esa palabra para ser perfeccionados es ser madurado, para que usted madure. ¿Madure qué? Madure en la fe. Usted debe madurar en la fe. Usted debe conocer cada vez más cuál es la voluntad de Dios para su vida. Ese es el propósito de lo que el Señor quiere, que es lo que Pablo está hablando acá. Él dice, para llegar al conocimiento de su Hijo, a un varón perfecto, o sea, un varón completo, y ahora pone un estándar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes han visto, por lo menos en las películas, donde a un chiquito empiezan a medirlo y ponen una jirafa. Y empiezan a medirlo cada cierto tiempo para ver cuánto ha ido creciendo. ¿Alguien ha visto eso? Hermanos, pues imagínense que nosotros deberíamos todo el tiempo, por la palabra, hermanos, imagínense la jirafa, en este caso sería Cristo. Y yo debo, cada vez que voy a su palabra y escucho su palabra, yo me estoy arrimando y voy a ser medido por medio de la palabra, a ver hasta dónde estoy creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿A cuánto nos saca un ayayay eso? Hermanos, nada más imagínense el estándar
por el cual nosotros debemos de ir madurando y creciendo a la estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo. En otras palabras, deberíamos de llegar a ser como Cristo. Llegar a ese estándar de altura de Cristo aquí en la tierra. Ahora, hermanos, yo en eso soy muy realista y yo siempre he dicho, yo creo que nadie lo va a alcanzar. ¿Por qué nadie lo va a alcanzar? Porque somos pecadores. Cristo nunca pecó, empezando por ahí. Pero el hecho de que yo diga que no lo voy a alcanzar no significa que la palabra de Dios no me confronte y me motive a que yo tengo que querer alcanzar esa plenitud, a querer alcanzar esa estatura de Cristo, a parecerme a Cristo. Estamos llamados a eso. Hermanos, estamos llamados a eso. Ese es el propósito de la palabra. El propósito de la palabra, hermanos, no es que usted tenga más dinero. Hermano, déjeme decirle esto con todo amor. El propósito de la palabra no es que usted sea más feliz aquí en la tierra. El propósito de Dios no es que usted tenga, hermanos, un carro, una casa o algo de lujo, un mejor trabajo. Ese no es el propósito de esta palabra de Dios, que tiene poder para hacer que germine y dé fruto. El propósito principal de esta palabra es que usted crezca a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de la sana doctrina. Ese es el propósito de la palabra de Dios, hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice el apóstol Pablo. Y él sufría por eso, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él no estaba preocupado como muchos hoy que creen que el propósito de la palabra es para enriquecerme, es para mis logros personales, es para obtener ganancias, es para obtener cosas terrenales. Ese no es el propósito de la palabra de Dios, de la sana doctrina. Ese no es el propósito. El propósito es madurar a la estatura de Cristo. Ahora sigue diciendo el apóstol Pablo. Sigue diciendo, él hablando de por qué el Señor constituye a estos ministros de Dios, de cuál es el fin de ellos, de qué es lo que ellos deben procurar enseñar. Y ahora termina diciendo en el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significan niños fluctuantes? Un niño fluctuante, hermano, es un niño inconstante. Un niño es inconstante. Usted no sabe, hermanos, cuál va a ser su conducta, su comportamiento. Es inconstante. El niño es llevado, el niño se deja llevar para donde lo quieran llevar, para donde lo quieran hacer, porque él es un niño. Estamos hablando de madurar, de crecer. Ese es el propósito de la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, ojo a esto, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y prácticamente en el original, en el griego, lo que Pablo da a entender cuando habla de niños fluctuantes que no deben ser llevados por todo viento de doctrina, es como algo que está en el mar y que las olas lo arrastran, para que tengan una idea. Ustedes han visto en el mar cuando a veces hay hay un pedacillo de madera ahí, un palillo, y la ola lo agarra y lo arrastra y lo lleva y lo tira y lo saca. ¿Han visto eso? Pero inclusive a veces usted ve hasta personas, ¿verdad? Igual. Las agarra y las tira y las saca y las vuelve a meter y ahí están. Pero a eso se refiere. O sea, ellos no tienen una firmeza. ¿Cuántas personas en las iglesias hoy en el cristianismo están de esa forma? No tienen una firmeza. Hoy dicen ser cristianos, pero mañana tienen un problema, tienen algo y ya no quieren ir a la iglesia. Ya no saben si son cristianos. Hoy no quiero congregarme, hoy no quiero leer la palabra, hoy no quiero orar, pastor. ¿Por qué? Porque me siento mal, porque me pasó eso. O sea, es como un niño fluctuante que es llevado de un lugar a otro en relación a la misma doctrina, a la enseñanza. Hay personas que no saben ni en qué creen.
Porque tal vez, hermanos, yo espero en el Señor ser aprobado delante de Él en relación a la predicación de la palabra, como hablábamos la semana pasada, porque Él es el número uno que debe estar en este lugar, que debe decir, sí, lo que está predicando es lo que yo quiero. Y yo espero ser aprobado delante de Él. Hermanos, hay personas que vienen y tal vez escuchan el mensaje acá, pero llegan a la casa y encienden el radio o prenden la televisión y escuchan emisoras, escuchan en la televisión y sale otro hablando papaya, para no usar otra palabra. Y a todos le dicen amén y también lo creen, y esos serían como niños fluctuantes porque no conocen, no han madurado en la fe. Y no saben realmente qué es la sana doctrina, qué es lo que Cristo enseña. ¿Estamos entendiendo? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o engaño, astucia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error, con astucia. Hoy está sucediendo esto. Sino que siguiendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra, transparente. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos otra vez, vea cuando habla de crecer, en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese es el estándar de crecimiento, Cristo. Crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces dice que crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente, ahí como iglesia, en la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento de una forma personal para ir edificándose en amor. Bueno, yo creo que aquí Pablo deja bien claro el propósito de la sana doctrina, de la enseñanza, y para qué Dios establece hombres al frente de la iglesia, algo que hoy no están haciendo. Hoy parece que el propósito, vuelvo a insistir en esto, parece que el propósito está más en cómo hacer dinero, en cómo hacer prosperar tu empresa, que en que la iglesia, realmente el creyente, crezca en Cristo. Cuando el único propósito principal de la doctrina, de la enseñanza, que tiene ese poder de Dios, es hacernos madurar y crecer conforme a Cristo. Entonces, hermanos, todos los días imagínense yéndose a medir a la par de esa jirafa que dice Cristo, que es bien grande, y por dónde vamos llegando, a dónde vamos creciendo como creyentes, como discípulos de Cristo. Otro pasaje lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Colosenses. Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Igual el apóstol Pablo, hablándole a los colosenses. Ve lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual también nosotros, imagino que refiriéndose a los colaboradores que trabajaban con él, desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos. Oiga la oración de ellos, y pedir que seáis llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad, o sea, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La oración de Pablo y sus colaboradores era esta, para que conocieran cuál es la voluntad de Dios. De cuál era la voluntad de Dios, cuál es su voluntad, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo otra vez, y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, yo creo que la palabra nos deja ver bien claro cuál es el propósito de esta palabra que nosotros leemos, estudiamos. Es crecer, es conocer la voluntad de Dios. Es su propósito en nosotros.
A mí me hace gracia, hermanos, cuando yo escucho en la radio y en la televisión y le dicen a la gente, es que Dios es un Dios de propósitos. Y eso es una verdad. Dios es un Dios de propósitos. ¿Cuánto lo creemos? El problema está en que cuando ellos enseñan de que Dios es un Dios de propósitos, lo que le están enseñando a la iglesia es que Dios tiene un propósito para ti, pero el propósito que ellos le enseñan que tiene para ti es de que tú vas a ir a las naciones, de que vas a tener un mejor trabajo, de que vas a enriquecerte, de que vas a prosperar, de que vas a ser muy bendecido por Dios. O sea, ellos enseñan como Dios es un Dios de propósitos y ese es el propósito para ti. Hermano, cuando yo leo la palabra, por ejemplo, Dios llama al apóstol Pablo. Dios tenía un propósito para el apóstol Pablo. Yo no sé si usted ha estudiado la vida del apóstol Pablo. El propósito de Dios para él era llevar su palabra a otros, pero eso le iba a costar. Iba a sufrir por causa del evangelio. Hoy la gente cree que al tener un propósito, Dios conmigo, el propósito es que todo me va a ir bien en la vida, hermano. La vida del apóstol Pablo fue muy dura. Y Dios tenía un propósito. Ese era el propósito. Jeremías, por ejemplo. Yo no sé cuántos han estudiado Jeremías. Cuando Dios llama a Jeremías y le dice que esa famosa enseñanza que dan hoy, yo te he puesto sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para derribar. Y todo el mundo, amén, gloria a Dios. Y dicen, ese es el propósito de Dios para nosotros. Y usted sigue leyendo la historia de Jeremías. Hermano, y la historia de Jeremías es que nadie le escuchó y lo metieron en una cisterna, que era un hueco lleno de lodo, donde, hermanos, Dios tuvo misericordia y manda a unos hombres a sacarlo porque iba a morir ahí podrido. Y nadie le escuchaba, nadie creía la palabra de Jeremías. Es muy fácil, hermanos, manipular la palabra cuando no entendemos todo el contexto, cuando no leemos y estudiamos realmente toda la palabra de Dios. Y vuelvo a decirles, somos lo que comemos. Hay gente que, hermanos, cree que está saludable porque están así gordos. Cuando usted ve, hermanos, a un niño y ustedes lo ven gordito, ¿verdad? Que es lo que la gente dice, ay, qué lindo está todo saludable. ¿O me equivoco? Porque está bien gordito. Pero eso no es realmente salud. Eso no es salud. Hay mucha gente que cree que porque recibe todas estas enseñanzas está gordo de palabra. Pero está enfermo porque no ha conocido realmente el propósito de Dios para su vida. De lo que hemos visto, hermanos, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios para mi vida? Diga conmigo, es que yo crezca conforme a su voluntad. Ese es el propósito. Que yo madure, que yo crezca de acuerdo a su voluntad, no a mi voluntad. Y para muestra un botón, hermanos, y yo lo he dicho muchas veces, yo nunca quise ser pastor. Pero ese era el propósito de Dios. Tal vez Dios nos va a llevar a cosas que nosotros no queremos, como por ejemplo esta pandemia que estamos pasando. Pero ese es su propósito y es su voluntad. Y debemos de crecer en medio de ese propósito porque esa es su voluntad. Como iglesia, como pueblo, como hijos, debemos de crecer y madurar y seguir confiando en Dios, que es lo que voy a enseñar la próxima semana. Para que motive Dios su corazón, quiero predicar la confianza en Dios en medio de la pandemia. Porque hay un propósito de Dios para todo. Amén. Y para ir terminando, por lo cual, entendiendo todo lo que hemos visto, por lo cual debemos enseñar la sana doctrina, confiando en que esa palabra tiene toda la autoridad en sí misma. Oigan,
Debemos de predicar, aquellos que enseñamos la sana doctrina, confiando en que esa palabra tiene la autoridad en sí misma para cumplir el propósito de Dios en la vida de cada creyente, para que crezca la imagen de su Hijo Jesucristo, para la gloria de Dios. Y termino con Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Y te podrías hacer la pregunta, de acuerdo a lo que hemos estudiado: ¿estoy creciendo espiritualmente? ¿Estoy madurando espiritualmente? Su palabra es como fuego y como martillo en mi corazón. Dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses 1:6. Dice el apóstol Pablo: y yo también lo estoy, hermanos, y es mi oración, porque cada vez que me paro en este lugar, y Dios lo sabe, lo inútil que me siento, lo indigno que me siento, pero confío en esto, igual que Pablo. Estoy persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios ha empezado una obra contigo, Él la va a perfeccionar. Cada vez que abras la Biblia y cada vez que vengas a la iglesia y escuches el mensaje, será como lluvia que cae, como nieve que cae sobre cada vida, y que Dios, que es poderoso, va a hacer germinar esa palabra y va a dar fruto para Él, porque no va a volver vacía. Él va a cumplir su propósito en aquellos que Él ha llamado, que Él ha escogido, que Él ha salvado, porque Él empezó la buena obra y Él la va a perfeccionar. Amén, iglesia. Señor, queremos darte gracias. Señor, hoy te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más, esa palabra que nos edifica, esa palabra que nos habla, que nos enseña. Señor, te pedimos que tu palabra sea como fuego, como martillo en nuestro corazón, en nuestra vida. Que tu palabra sea como esa lluvia, Señor. Que tu palabra sea como esa espada aguda de 2 filos que pueda penetrar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, Señor, para que nuestra vida sea transformada, cambiada. Que podamos, Señor, conocer cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito, Señor, para nosotros. ¿Cuál es tu propósito? Porque necesitamos, Señor, medirnos cada vez más y todos los días a la plenitud de la estatura de Cristo. Sabemos que nos falta mucho, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos, para que seas tú, a través del Evangelio y a través de tu palabra, quien cambie nuestro corazón, quien cambie nuestra vida, Señor, y poder reflejar a Cristo. Poder reflejar a Cristo, poder ser luz y la sal de la tierra, Señor, para que tú habites en cada uno de nosotros en la iglesia, Señor, y tú bendigas a tu pueblo sea bendecido, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces le damos un aplauso a nuestro Dios.